El Camino Violeta. Hoy presentamos experiencias en la prevención del acoso laboral y sexual en los espacios de trabajo, desde Guayaquil. Segunda parte. Hola, soy Gabriela Ortiz, directora ejecutiva de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del Camino Violeta, un programa de nuestra organización que busca visibilizar y articular todas las acciones que nos encaminan hacia la equidad de género. En los programas anteriores dialogamos sobre las buenas prácticas empresariales para la prevención del acoso laboral y sexual en el trabajo. Hoy, en el Camino Violeta, compartimos la segunda parte de nuestra entrevista con la gerente general de Craneando Solutions y sus experiencias en el trabajo de campo en la prevención del acoso laboral y la violencia en espacios de trabajo. Bienvenidos. En el capítulo anterior del Camino Violeta, terminamos reflexionando sobre las semillas que pueden estar sembradas en nuestro entorno y que nos impiden ver a las mujeres y a los hombres bajo la misma lupa de la dignidad humana. Recordemos que de esa dignidad parten los derechos humanos, que son el marco legal y ético bajo el cual podemos convivir pacíficamente en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, nuestros comportamientos son diferentes cuando estamos alrededor de personas similares a nosotros o de personas con las que compartimos o tenemos una afinidad respecto de nuestro género o nuestro sexo. Entonces, continuamos hoy con esta entrevista. ¿Has visto tú algún cambio entre hombres y mujeres jóvenes versus hombres y mujeres adultos que están en contextos de violencia cuando descubren que están siendo eh, víctimas de acoso dentro de sus empresas? Mira, el acoso también puede ser masculino, ¿no? O sea, también puede ser que un hombre sea acosado por mujeres, ¿no? Creo que la diferencia está cuando la reacción sí es más, tal vez, más escandalosa, no sé si se sea la palabra, pero al menos un poco más, eh, digamos que con más ímpetu en los jóvenes que en las personas tal vez de un poco mayores, tal vez de 40 para arriba, 50 y más, y ya nos vamos a generaciones, no sé, de boomers, pues sí, probablemente ni siquiera se genera ninguna reacción, porque no se ve como que algo está mal, ha sido algo que siempre han hecho. Entonces, sí hay una diferencia en la reacción y en el buscar alguna solución en los grupos más jóvenes que en los mayores. También porque la comunicación es más rápida, ¿no? Ahora, entre WhatsApp, entre los chats internos de redes sociales, más los usos de memes y stickers, la comunicación se vuelve mucho más rápida y es más fácil de repente decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, me acaban de decir esto, te mandan un screenshot y dicen, mira, me acaban de decir esto, me mandó esta foto, ¿qué hago? Esa reacción es más rápida en jóvenes que en alguien mayor, ¿no? Alguien mayor tal vez lo interprete desde otro punto de vista, diga, ay, no hagas caso, eso es cualquier broma, tú no bórrala nada más. No lo interpretan porque sí hay una brecha, eh, digamos que de aprendizaje de lo que significa acoso laboral en estas generaciones. Y yo creo que sobre todo en la generación ya más mayor. Entonces, sí hay una reacción distinta en tiempo y en intensidad en las generaciones más jóvenes que en las mayores. Lamentablemente, esta generación mayor sigue siendo la que domina en muchos directorios generales, ¿no? Son aquellos que están arriba, ¿no? Y que toman ciertas decisiones. Entonces, tal vez todavía nos falta un poquito más de tiempo para que generacionalmente podamos tener otros tipos de personas en esos directorios y que puedan tomar otros tipos de decisiones, entendiendo mejor qué significa un acoso laboral o una violencia laboral. Qué importante. Quisiera centrarme en un ejemplo de cómo funciona el acoso laboral y qué efectos tiene. ¿Podrías tú comentarnos
un ejemplo emblemático de un caso que ustedes hayan podido ayudar a superar? Sí, mira, nosotros tuvimos una que en su momento fue voluntaria de la organización, que ella estaba justamente en su comienzo laboral, ¿no? Ella ya había hecho pasantías, ya tenía cierta experiencia en algunas empresas de tecnología, en empresas grandes, ¿no? Había hecho pasantías. Y luego le salió una oportunidad en una multinacional. Y ella nos fue comentando todo su proceso, ¿no? Porque estaba súper contenta y dentro de la organización, como todas somos mujeres, la idea también era irla aconsejando, ¿no? Para que su entrevista sea lo mejor posible. Entonces, sabíamos que esta entrevista tenía diferentes etapas, ¿no? Y las primeras dos le fue muy bien, ¿no? Eran estas etapas que son más generales, donde hay más personas, todavía no tenía una entrevista uno a uno, y todo hasta ese momento estuvo muy bien. Luego ya tuvo una entrevista uno a uno que fueron divididas en dos partes. La primera la tuvo con una mujer y luego también la tuvo con un hombre. No, ambos eran de recursos humanos y los dos le preguntaban cosas distintas. Uno era la parte más técnica y la otra ya era la parte de habilidades blandas. Y en la parte técnica ella no tuvo problema, ¿no? Porque ella manejaba muy bien su tema. Pero en la parte de habilidades blandas le hicieron preguntas que no eran adecuadas, ¿no? Como era una persona joven, ¿no? Y que obviamente no tenía familia, todavía no estaba casada, no tenía hijos, le fueron preguntando, ¿no? O sea, bueno, tú de aquí a 5 años tú ya te ves casada, que eso es inadecuado preguntar. También le preguntaron si tenía ginecóloga. También le preguntaron si tenía algún plan de anticonceptivo sobre ella. Preguntas que no debían ser, se las preguntaron. Y lo más curioso es que quien le hace estas preguntas fue una mujer. En la parte técnica fue el hombre, pero en el caso de los recursos humanos fue una mujer quien le hizo estas preguntas. Ella en ese momento, mientras era la entrevista, no se fue sintiendo tan incómoda. Cuando fueron esas preguntas, sí, y ella lo que hace es preguntar por qué. Si eso tenía que ver con sus aptitudes, ¿por qué le hacían ese tipo de preguntas? Y la respuesta de recursos humanos fue que como ella era mujer, tenía que saber la empresa cuánto tiempo ella realmente iba a poder darle a la empresa para también saber qué inversión podía hacer la empresa en ella. Entonces, al tener esa respuesta, ella entendió que evidentemente le iban a pagar menos. Por el mismo trabajo, por las mismas habilidades, por las mismas responsabilidades, pero le iban a pagar menos por ser mujer. Y después de esa entrevista en la cual ella salió muy afectada, porque no solamente fueron las preguntas, sino el tono, el ambiente, toda la situación, ella nos cuenta y lo que nosotros hacemos fue conectarla con una persona que manejaba estos temas desde el punto de vista legal. No, nosotros en el equipo tenemos un abogado que maneja derecho laboral y la pudo orientar, ¿no? Como para saber qué podía hacer. Ella al final se quedó en el puesto, a ella le dieron el trabajo. A pesar de toda la incomodidad, desde el punto de vista de las habilidades, ella era la mejor. Entonces, el trabajo se lo dieron. Y aún así, ella habló con el abogado porque ella se imaginó que si entraba a esta empresa, primero que iba a entrar en una situación en desventaja o sea, desde el punto de vista del sueldo, pero también sabía que esto que le había pasado probablemente le iba a pasar a otras personas. Y ella había recomendado a otras voluntarias de la organización para que también ingresen a la misma empresa antes de que le pase esto a ella. Entonces, por todo esto que te cuento, que se fue un caso y digamos que no fue, digamos que el tan fuerte, ¿no? Pero sí fue un caso que luego lo vimos repetido en otras personas de la organización. Quisimos aprender de esto, ¿no? Y a partir de esto, que ella obviamente se asesoró legalmente, nosotras también pudimos ofrecer varios talleres que tenían que ver con derecho laboral para que quien vaya a entrar al ámbito laboral, sobre todo nuevas, pudieran entender cuáles eran sus derechos y también qué era lo adecuado o lo que desde la ley se puede preguntar en recursos humanos independientemente de que sea una empresa privada. Hay, hay preguntas que se deben y no se deben hacer desde el punto de vista laboral. Entonces, digamos que ese fue el aprendizaje
ese fue el caso y esa fue la forma en que nosotros encontramos para poder ayudar. Wow, qué caso tan impresionante. En realidad, nos podemos dar cuenta de que el acoso contra las mujeres podría estar presente desde la misma entrevista hasta el día que te jubilas o el día que sales de una empresa. ¿Cómo crees que una empresa debe detectar estas prácticas para poder corregirlas a tiempo, tomando en cuenta que es parte también de respetar la ley de economía violeta actualmente y inclusive tener una cultura que respete la dignidad y dé el valor que tiene cada persona por sus capacidades y no por su género o su identificación de identidad sexual? Mira, yo lo que creo es que mientras más grande la empresa, más deberías estar constantemente entendiendo qué es lo que pasa a tu empresa, o sea, estarla, no sé si la palabra sería evaluar, pero sí al menos conocer eh, cómo se va desempeñando, cómo se siente el empleado específicamente en este tema, independientemente efectivamente del género, ¿no? Porque a veces nos centramos muchísimo y que está bien, porque en su mayoría es hacia las mujeres, pero no necesariamente únicamente es hacia las mujeres, también existe acoso hacia los hombres. Entonces, yo lo que pienso es que la empresa sí debería sincerarse desde el punto de vista de sus políticas internas, establecer protocolos en los cuales se pueda de forma anónima, porque yo creo que el anonimato es importante aquí. A la empresa lo que le interesa saber es lo que, eh, cómo sus empleados se sienten independientemente de quién es. Porque al tú saber y tener una data importante de cómo el empleado se está sintiendo, puedes ir entendiendo si estás yendo por el camino adecuado o te estás quedando en algún área. Entonces, el poder saber, estableciendo un tipo de preguntas tal vez o de acciones que puedas ir evaluando cada cierto tiempo y que esa evaluación te diga, ¿no? Hacia qué camino tomar, tal vez esa sería una muy buena política para que de forma transparente la empresa sepa si efectivamente los empleados se están sintiendo cómodos en el ambiente laboral o están creando un espacio hostil que al final, productivamente hablando, no les conviene. Porque el que tú tengas una empleada, por ejemplo, al cual le invertiste 3, 4, 6 meses para que aprenda los valores y la política y desde el punto de vista técnico cómo trabajar, y que luego se va porque se sintió acosada, abusada, y no solamente eso, sino que afuera va y habla y lo dice, ¿no? Y cuenta, ¿no? La situación que vivió. Como empresa productivamente no te conviene, porque cada 6 meses tienes que estar rotando gente que te cuesta el llevarla al punto que necesitas para que realmente sea productiva. Entonces, Claro. también desde ese punto de vista, la empresa debe entender que el empleado es este músculo que hace que funcione. Y para que ese músculo funcione, lo tienes que acondicionar, le tienes que dar suplementos, le tienes que trabajar, le tienes que dar agua. Bueno, es exactamente lo mismo acá. O sea, al empleado lo tienes que trabajar y no solamente es el incentivo económico o el incentivo, no sé, de un seguro médico, sino es el ambiente, porque al final es el espacio donde más tiempo estás. Y si mentalmente no puedes, porque no te estás sintiendo bien, no importa todo lo que le des, no funciona su cabeza, porque no se siente lo suficientemente cuidado y aparte protegido para efectivamente ejercer su trabajo. Entonces, creo yo que esa debería ser una política que de la empresa desde su fundación debería ser implementada. ¿No? El poder ir cada cierto tiempo entendiendo cómo va el personal desde esta área, que debes ir a la misma par de la parte técnica. Es como cuando hablamos del cuerpo, ¿no? Durante mucho tiempo se preocupaba en general el ser humano sobre su aspecto físico, pero no trabajaba su cabeza. Ahora sabemos que es al revés. No, mentalmente tenemos que estar sanos para que el cuerpo funcione. Bueno, acá es exactamente lo mismo. La empresa debe verse de esa manera. El ambiente laboral, que sería la mente, debe ser lo suficientemente seguro, contenido, que entienda las diferencias entre hombres y mujeres, de cómo ejercen su trabajo, para que luego el trabajo sea lo productivo y obviamente la empresa genere los rendimientos económicos que busca.
Gracias, Lourdes. Vamos hacia el final de este camino violeta y yo quisiera, estoy segura que habrá mucha gente que habrá escuchado el programa y habrá dicho, pero qué exagerada esta persona, si no le gustó la empresa desde el principio, ¿para qué se queda? Hubiera buscado otra empresa más amigable para ella, en donde ella no se sienta mal. Entonces, veríamos comentarios como estos seguramente hoy en el mundo en el que vivimos. Y ya de camino al cierre del camino violeta del día de hoy, yo quisiera que tú les des un mensaje a estas personas que opinarían como lo comentábamos. ¿Qué mensaje les podrías transmitir tomando en cuenta lo que hemos conversado en este programa? Que uno nunca sabe lo que puede pasar hasta que no le pasa a uno mismo. Eso como uno. Y lo segundo es que tú no puedes saber realmente cómo es una empresa hasta que no estás dentro. Hay muchas empresas que son reconocidas, que hacia afuera tienen un montón de políticas y premios y certificados, pero que internamente el ambiente laboral no es el que se proyecta. Y podemos hacer una comparativa con la familia, ¿no? Hacia afuera las familias pueden parecer perfectas y hermosas y armónicas, pero internamente yo cuando estás dentro, ¿no? Te das cuenta de que no, que realmente hay muchos problemas, hay conflictos, hay situaciones en las cuales se vuelve más difícil manejar. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Alguien no aplica un trabajo esperando que la vayan a maltratar o la vayan a abusar. Aplicas un trabajo esperando poder dar tus mejores habilidades y que te retribuyan esas habilidades con un muy buen sueldo y prestaciones, ¿no? De eso se trata el trabajo y que obviamente el empleador vea en ti un potencial de crecimiento y tú puedas ver en esta empresa un lugar donde tú quieras crecer. Entonces, no se trata simplemente de victimizar o culpar a alguien, sino que entre nosotros, no como sociedad y en general cualquier persona que trata de entrar al mundo laboral, siempre lo va a hacer con la mejor intención. La idea es que estos espacios sean lo mejor posible para ambos, tanto para el empleador como para el empleado, y que se crezca en conjunto. Importante reflexión. En realidad, yo le agregaría nada más, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que más allá de cómo podemos juzgar a una persona y sus necesidades, es importante reflexionar respecto de por qué a mí me parece normal que una persona pueda sufrir esto y que la decisión tenga que ser me voy a otro lugar. En realidad tendríamos que pensar cómo esta empresa podría mejorar para que a nadie más le suceda lo que a esta persona que fue eh, acosada de alguna manera desde la entrevista de trabajo lo vuelva a sufrir. No, y aparte de que al decir que la otra persona lo mejor es que se vaya o que su opción es irse, estamos manteniendo esa conducta dentro de la empresa, estamos también siendo cómplices de esto, porque no estamos apoyando a quien efectivamente está sufriendo algo que también te podría pasar a ti. Así es, correcto. Estamos entonces llegando al final. Muchísimas gracias, Lourdes, por compartir estas experiencias con nosotros. Y bueno, queremos seguir en contacto con Craneando, seguir en contacto con Girls in Tech. Estoy segura que vamos a tener espacios maravillosos de cooperación en un futuro. Danos tu mensaje final para el Camino Violeta, Lourdes. Creo que este es el momento en el que hay que no solamente cumplir lo que la ley dice, sino ir más allá. Desde el punto de vista empresarial, entender cuáles son las necesidades de la empresa, de los hombres y las mujeres que son colaboradores, y estructurar políticas internas que realmente respondan a las personas con las que trabajamos. Em, la ley violeta no solamente quiere que se implementen espacios o que solamente se quede en un papel. Lo que se está buscando es que estructuralmente a la sociedad, ¿no? Que efectivamente se empuja hacia la productividad, vea desde otros ojos lo que significa la equidad laboral, que no es lo mismo que tengamos no es solamente que tengamos las mismas oportunidades, sino que estas oportunidades estén al mismo nivel
en responsabilidades, ¿no? Y también entender las diferencias entre cómo trabajamos hombres y mujeres. Entonces, yo creo que el camino está hecho, lo que hay que hacer es seguirlo, ¿no? Y no solamente quedarnos en los que nos dicen que hay que hacer, sino también mejorar este camino, ¿no? Y ver cuáles son estas diferencias para que desde cada empresa sea el mejor lugar a donde el empleado diga, yo de aquí no me quiero ir nunca. Yo quiero crecer con la empresa y quiero quedarme aquí para siempre. No por el hecho de solamente lo que me dan, sino porque es el espacio en el cual me siento seguro y aparte me siento eh, respetado y aparte de que mi trabajo es valorado. Entonces yo creo que por ahí deberíamos aspirar desde el punto de vista empresarial que el empleado nos vea y nosotros también ver al empleado así. Así es. Muchísimas gracias, Lourdes. Con esto concluimos por el día de hoy. Les agradecemos su compañía en el Camino Violeta. Una buena tarde con todos. Gracias. FUNMujer les agradece por acompañarnos en el trayecto del Camino Violeta. Los invitamos a visitar las redes sociales de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer para continuar por esas vías nuestra conversación y recordarles que en ellas también pueden encontrar información sobre nuestras actividades a las que están siempre cordialmente invitados. Hoy concluimos junto a nuestra invitada este compartir de experiencias en la prevención del acoso laboral y sexual en los espacios laborales, así como recomendaciones que nos permitan mejorar la cultura organizacional de las empresas y de nuestro país. Agradecemos a la Asamblea Nacional por brindarnos este espacio para dialogar sobre los temas que nos permiten caminar como país hacia una verdadera equidad. Esta iniciativa de inclusión y participación ciudadana en favor de una justa inclusión de las mujeres en las diferentes esferas del país no sería posible sin el apoyo de la Asamblea Nacional y nuestros aliados como Deo Producciones y Botaniqué Terapias y Spa. Y hoy especialmente queremos agradecer también a nuestros voluntarios que hacen posible el trabajo diario de FUNMujer. Concluimos esta emisión en el trayecto del Camino Violeta, recordándoles que FUNMujer y sus aliados apoyan a sus empresas en el proceso de implementación de esta normativa en favor de los derechos de las mujeres en la esfera laboral. Recuerden visitar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y X. Nos encuentran como Fundación Nacional para la Participación de la Mujer y @mujer_fund. Acompáñanos en el próximo programa de El Camino Violeta, cada miércoles a partir de las 5 de la tarde por este canal. Buen día para todas y todos.